Cambiamos de tema, vamos a quedarnos en la ciudad de Funes y vamos a tomar contacto con uno de sus concejales, con Mauro Míguez, que tiene la amabilidad siempre de poder atendernos, de temas interesantes que tienen que ver en este caso con proyectos que han llegado al Consejo y que están en este caso impulsando lo que tiene que ver con la vacunación que respecta a docentes y no docentes del nivel inicial, donde también están incluidos los docentes y no docentes de aquellos jardines particulares. Mauro, ¿cómo te va? Buen mediodía, ¿cómo estás? Hola Juan, un gusto saludarte, un saludo a vos y a todo el equipo del canal. Este proyecto ya ingresó al Consejo, ha sido tratado, ¿cuál es la situación que tiene? Bueno, nosotros tenemos una situación particular porque, bueno, Funes no considera sus jardines de infantes como comercio. Sabemos que a nivel provincial los jardines de infantes privados son considerados como si fuesen instituciones comerciales, requieren de hecho una habilitación comercial y a nivel provincial todavía no han logrado un reconocimiento como instituciones educativas, como instituciones educativas que son efectivamente. Pero bueno, a partir de una ordenanza que trabajamos en los años 2013 y 2014, se constituyó en Funes un sistema de educación inicial tanto público como privado, tanto cuando hablamos de lo público incluye al propio jardín municipal y al jardín provincial, y en ese sentido, después de la decisión del intendente de retomar la presencialidad de los jardines municipales y acoplando un poco la demanda de los jardines privados, de los docentes y no docentes de los jardines privados, nosotros pedimos en el Consejo, la totalidad de los concejales, hace 2 semanas que el municipio ponga en la lista de prioridades la vacunación de este sector. Nos parece muy relevante, dado que abarcan a una cantidad muy importante de familias, de niños y niñas de la ciudad, que un poco esos docentes funcionan como la red de contención de lo que es esas familias, y sobre todo porque hay que tener en cuenta que el año pasado los jardines particulares y el propio jardín municipal se han visto duramente golpeados por el cese de la actividad, sobre todo aquellos que son privados, que dependen, digamos, del ingreso del pago de parte de las familias y han pasado por lo que se llama un lucro cesante. Entonces, de alguna manera creo que el Estado municipal debería gestionar ante las autoridades provinciales la posibilidad de que sean incorporados en un registro de vacunación en el orden prioritario y ser considerados docentes. Creo que el reconocimiento como docentes por parte del Estado provincial tiene que darse, los estados municipales ya lo hacen en los hechos cuando se producen las habilitaciones y nos parece una discriminación innecesaria que todavía el personal de los jardines públicos, los jardines particulares y los jardines municipales o provinciales todavía no hayan sido vacunados, cuando la mayoría de los docentes de otros niveles ya han recibido la primera dosis. Mauro, este proyecto se ha tratado ayer en el Consejo, directamente ingresó ayer en el Consejo. No, ya se trató y se aprobó en el Consejo hace ya una semana y muy pocos días. Y además estuvimos en contacto el día de ayer con la diputada provincial Damaris Pacciotti hablando sobre esta situación. Hay varios pedidos de diputados provinciales de distintos partidos políticos solicitando la vacunación para lo que es jardines particulares, sobre todo los jardines privados. Y en el caso puntual de Funes, yo siempre destaco que nosotros tenemos un jardín municipal. Funes tiene un sistema municipal de nivel inicial, cuenta con un jardín con una numerosa cantidad de estudiantes, de niños en el nivel inicial, que muchos de ellos son hijos de familias trabajadoras y que por eso también es muy importante que el Estado apalanque, sostenga, digamos, a esos trabajadores y a esas familias, garantizándole a los docentes y no docentes, vuelvo a enfatizar esto, el hecho de poder ser vacunados, porque son en definitiva quienes sostienen el funcionamiento de las instituciones y permiten también el avance del día a día de las mismas. Mauro, por otro lado, bueno, por supuesto que te quiero consultar sobre lo que es, este debate que se ha dado también durante esta semana sobre el tema de las clases virtuales, clases presenciales. Bueno, un debate que ha dado vueltas, por supuesto, en distintos ámbitos con posiciones encontradas, con movilizaciones incluso de grupos de padres autoconvocados que piden la presencialidad. Digo, ¿cuál es la visión? Te pregunto también como hombre de la docencia, porque es importante siempre conocer la palabra de quienes están dentro de lo que es el plano educativo y que están dentro de la formación. Por eso te quería consultar, bueno, cuál es tu visión acerca de lo que es este tema y por supuesto una reflexión de lo que está pasando. Bueno, nosotros tenemos una mirada muy crítica respecto del rol del gobierno provincial en este sentido. Creemos que el Ministerio de Educación de la provincia ha tenido una posición muy errática en cuanto a las políticas educativas, al riesgo tal de poner en riesgo la idea de que la educación es un proyecto colectivo. El gobierno provincial está tratando la educación como si fuese una cuestión meramente particularista, que dependiese solo de la voluntad de los docentes, de las familias o los estudiantes, y en realidad el gran problema que estamos teniendo hoy los docentes en todos los niveles es, primero, la falta de recursos para la conectividad. Es un problema muy grande que se ve en la alta tasa de deserción que hay
respecto de los estudiantes, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario. La incapacidad del gobierno provincial de llevar a cabo capacitaciones. No nos olvidemos que al incorporar la modalidad de educación virtual, no alcanza solamente con tener un dispositivo para conectarse, sino también tener estrategias para poder desarrollar clases por la vía virtual, que requieren una pedagogía especial, y la verdad que el gobierno provincial en ese sentido no ha acompañado como corresponde a los docentes y tampoco a las familias. Muchas de las familias han tenido que afrontar estos procesos de virtualidad por su propia cuenta, a base de voluntarismo, a base de creatividad, siguiendo incluso tutoriales en las redes sociales, y ha habido poco y nada de lo que es la capacitación por parte de este gobierno provincial, acompañando a los docentes y a las instituciones. En el nivel local, además, nosotros lo que vemos es carencias en materia de infraestructura. Hay algunas escuelas que todavía presentan dificultades en cuanto a lo que es la posibilidad de llevar a cabo una estrategia de presencialidad, sobre todo algunas escuelas públicas, y el Estado provincial ahí debería estar más presente en lo que es financiamiento en materia de infraestructura. Nosotros tenemos, por ejemplo, la escuela René Favaloro, que habiéndose presupuestado a finales del año pasado, el edificio propio todavía no se inició la obra. Entendemos que eso es prioridad y que tiene que comenzar a proyectarse esa obra en el barrio Villa Elvira de la ciudad de Funes, porque eso contribuiría a mejorar la calidad de la infraestructura educativa en nuestra ciudad. Y por último, me parece que lo que respecta a la conectividad, que el gobierno plantee estrategias de virtualidad después de no desarrollar a lo largo de un año y medio ningún tipo de plan de asistencia, de financiamiento, de acompañamiento de los docentes en cuanto a lo que es el sostén del pago de Internet o la compra de dispositivos electrónicos, de computadoras. Me parece que también es una de las grandes fallas que está ausente y que no se corresponde, digamos, con la capacidad adquisitiva del sector docente ni de ninguno de los trabajadores que están atravesando hoy una situación de pandemia. Así que entendemos las críticas de las familias, entendemos también los cuestionamientos de las familias a esta situación de incertidumbre que se generó esta semana con las políticas erráticas, pero también decimos que es fundamental que haya políticas educativas claras, que no se piense la educación como un servicio individual que se le presta a una familia particular, sino como un derecho colectivo, que creo que es lo que está fallando respecto de la comunicación del gobierno provincial. Es otro, Mauro, digo, porque apuntabas a un montón de cuestiones que por ahí no están siendo analizadas dentro de este entorno. Estamos hablando de si los chicos tienen que estar en las aulas o no, pero nos olvidamos de que si no están en las aulas, también tiene que haber infraestructura, por supuesto, de conectividad para los docentes, para aquellos que también tengan esos dispositivos móviles para poder acercar esa educación virtual. Digo, el debate tiene que ver por otro lado, más que por la presencialidad sí, presencialidad no. Sí, por supuesto, porque además la educación en pandemia y post pandemia va hacia otro escenario, un escenario en el que van a convivir las estrategias de virtualidad y presencialidad. Entonces, si nosotros no formamos a los recursos humanos, si no acompañamos a los docentes con capacitaciones, es muy difícil. Yo tuve la experiencia de, siendo docente, de transitar las capacitaciones obligatorias que envió el gobierno provincial y fueron de dos tipos. Capacitaciones excesivamente teóricas, alejadas, digamos, de la realidad diaria de las aulas, que tienen que ver más con pedagogía que con la didáctica real del aula, y capacitaciones en materia de higiene, ¿sí?, que tienen que ver con las estrategias de cuidado en cuanto a la pandemia. Pero después, en lo que respecta al funcionamiento real de las aulas, con las problemáticas de los jóvenes, de los estudiantes, que están atravesando situaciones que no tienen que ver solamente con el debate de la virtualidad y la presencialidad, sino problemas de socialización, problemas de afectividad o cuestiones psíquicas que atraviesan también a los jóvenes y a los adolescentes, que la propia escuela, que la propia comunidad educativa, que el propio ministerio tiene que tener en cuenta y que está ignorando. Estamos reduciendo el debate y yo creo que le estamos haciendo un daño muy grande al sistema educativo en tanto estrategia colectiva. La educación en Argentina se construyó siempre a través de leyes que la plantearon de manera universal, y lo que está haciendo el gobierno provincial con las políticas erráticas que tiene es parcializar la mirada sobre un debate muy chiquito que es presencialidad-virtualidad, sin mirar que detrás hay una comunidad humana, que son docentes, que son no docentes, que son los directivos que tuvieron que correr todo el tiempo atrás de las decisiones apresuradas del gobierno, y eso afecta a la credibilidad de las instituciones escolares, afecta a la credibilidad del vínculo de las escuelas con la sociedad, y bueno, me parece que por ahí pasa un poco la discusión. Clarísimo, Mauro. Te agradecemos desde ya por el tiempo, por supuesto, esto que nosotros estamos tratando de buscar, sin dudas, en lo que respecta a esta semana, distintas voces que por supuesto están dentro también de lo que es el plano educativo y bueno, también de los proyectos, así que era importante también mantener tu postura. Te mandamos un abrazo grande, gracias. Un abrazo grande a ustedes.
Mauro Míguez, concejal de la ciudad de Funes y docente también, ¿no? Y en este tema tan importante cuando siempre hablamos de lo que es nada más y nada menos esta discusión y este debate que se ha dado durante esta semana, ¿no? Y hablamos, por supuesto, de que la educación está primero y hablamos de lo importante que es la presencialidad, pero también el debate es otro, ¿no? Más allá de que la presencialidad es muy importante y que hay que luchar para lograr esa presencialidad, hay otro panorama totalmente distinto que tiene que ver con la pandemia. Bueno, a partir de esto, de este punto de partida, hay que mejorar otras cosas que están relacionadas a lo que es la virtualidad, y entre ellas hace falta más conectividad, hace falta también un plan que sea de poder retomar lo que era aquel plan de Conectar Igualdad, que sea y que llegue absolutamente a todos los alumnos y alumnas de las escuelas de toda la República Argentina, y de esa manera seguir capacitando también a los docentes y no docentes que son también parte de lo que es este trabajo. Pero si realmente no se llega a una política constructiva desde el lado del consenso para la educación, iba a ser muy difícil y quedamos encerrados en una discusión que muchas veces no lleva absolutamente a nada. Y estamos hablando de lo que es la presencialidad sí, presencialidad no, y es mucho más amplio, me parece, también el debate, ¿no?, que tenemos que darnos. Por eso era siempre importante escuchar la palabra de quienes participan dentro de lo que es este plano educativo y bueno, la postura también interesante de Mauro Míguez sobre lo que es esta situación tan particular.